Listo. Sí, tal vez gracias por yo lo había escrito para que no se me olvidara, ya se me ha olvidado. Dos anuncios importantes. El primero es que yo les había dicho el lunes, ay, eso no es lo que yo quiero compartir. Yo les había dicho el lunes que el lunes, el próximo lunes, 12 de abril, era feriado, porque habían trasladado supuestamente, pero eso no es lo que yo quiero. Habían trasladado el feriado del 11 de abril, pero el 11 de abril creo que es domingo. Entonces en la carta de estudiante figura como feriado, pero ya se me aclaró que no, que el lunes no es feriado. Entonces el lunes nos veríamos. Y el otro anuncio que tenía ahí, para que no se me olvidara, es que en mediación, bueno, ya hay un poco más de contenido, pero hice una pequeña encuesta, esta que está acá, que dice grupo matriculado, donde lo único que les pido es que seleccionen si están en el grupo 1 o en el grupo 2. Eso es para crear grupos y organizar un poco mejor lo que son la asignación y la revisión de las tareas, ¿verdad? Porque en principio yo había puesto que las tareas, independientemente del grupo, se entregaban el viernes. Después ya pensando un poco, el grupo nuestro, que es el de los jueves, el de lunes y jueves, y tendría más, o sea, tendría un día más que la gente de los martes y viernes. Entonces, para organizar mejor esa entrega de tareas, voy a hacer grupos. Y entonces, para saber en cuál grupo están, pues ahí les pido que me indiquen, simplemente escogen en cuál de los dos está, le dan guardar y ya ahí queda la respuesta. De momento tengo apenas 54 respuestas y deberían ser 90 en total, ¿verdad? 45 por grupo. Entonces, el grupo 1, que somos nosotros, vamos perdiendo, ¿verdad? El grupo 2 ya nos va ganando por 4. Entonces, para que se pongan ahí las pilas y contesten, simplemente no dura mucho, ¿verdad? Ok. Y bueno, yo he apuntado aquí, ¿qué les iba a decir? Eso. Ujú. Perdón, entonces el de los lunes y jueves es el grupo uno, ¿sí, verdad? Sí, ahorita somos el grupo 1, sí. Luis y jueves es el grupo Ok, 1. gracias. Este, ok, entonces esos eran unos dos anuncios. Eh, y bueno, para empezar, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Los anuncios eran muy importantes, es que acabo de entrar. ¿Qué es importante? No, que si los anuncios eran muy importantes, es que acabo de entrar. No escuché. Los anuncios eran, uno, que el lunes no es feriado. Yo les había dicho el lunes pasado que sí era feriado, pues no es feriado, ya se aclaró eso. Y el segundo anuncio era que por favor en mediación virtual contesten la pregunta, que hay una pequeña encuesta sobre cuál es el grupo en el cual están matriculados. En este caso, este es el grupo 1. Entonces, llenen simplemente... ¿Ah? Permiso, profe, disculpe. Es que yo ya hice la encuesta, pero yo puse el grupo 2 y ¿Se porque pensaba equivocó? que era el grupo 2 me enredé con otro curso. Sí, Entonces, yo Bueno, también. eso no es ningún problema, creo. Simplemente mándame un mensaje por Telegram para no así es más fácil leerlos, y me dicen, y me ponen su nombre, ¿verdad? En caso de que su Telegram tenga un apodo o algo así. Y me dicen quiénes son, y me dicen que contestaron la 2 y era la 1 o al revés, ¿verdad? Lo que sea. Y yo creo que yo los puedo corregir manualmente. Bueno, de hecho, creo que ya sé qué hacer. Creo que yo puedo cambiar, voy a hacer eso. Voy a permitirles a ustedes, eso es más fácil. Voy a permitir que ustedes actualicen la selección. Eso es más fácil, ¿verdad? El número de respuestas permitidas. Ok, listo, ya lo hice. Entonces, ¿ah? Ya ustedes deberían de poder cambiar la respuesta. Más fácil. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, para comenzar, repasemos rápidamente lo que estudiamos el lunes, pero en la primera clase. Hablamos sobre el principio de inducción matemática.
el principio de inducción matemática es una herramienta, ¿verdad? Es un teorema en realidad, que nos dice que si se dan ciertas condiciones, podemos demostrar propiedades para una cantidad infinita de números naturales. Entonces, el principio de inducción, la analogía que usamos es la de los dominós. Entonces, si usted tiene una cadena de dominós y usted sabe que el primero se cae, ¿cómo sabe que el primero se cae? Bueno, porque usted lo puede ver, usted lo empuja y usted ve que el dominó se cae. Entonces, en la práctica, usted puede verificar que una propiedad, ya sea una igualdad, una desigualdad, una fórmula, lo que sea, usted la puede verificar para cualquier número y ver si es verdadera o si es falsa. Entonces, usted puede ver con sus ojos si el dominó se cae. Entonces, si usted sabe que el primero se cae y además sabe lo siguiente, cada vez que un dominó se cae, ese bota al siguiente. Entonces, si usted sabe esas dos cosas, usted puede asegurar que el primer dominó bota al segundo. Y ahora que sabe que el segundo dominó se cae, usted sabe por esa condición que el tercero también se va a caer y así sucesivamente, usted podría verificar que todos los dominos se caen. Pero bueno, más importante, ¿verdad? El principio de inducción matemática, su fuerza es que usted no tiene que verlos que se caen para poder afirmar que se van a caer. Entonces, si usted sabe que el primero se cae y cada vez que uno se cae el que sigue, eso es suficiente para poder afirmar que todos los dominos se van a caer. Entonces, en la práctica, ahora lo que tenemos es una fórmula, una propiedad que habla acerca de un número natural, una propiedad que cumple ese número natural. Y si uno logra verificar esas dos condiciones, uno puede asegurar que esa fórmula, esa propiedad se verifica, es válida, es verdadera para todos los números naturales. Ese es el principio de la inducción matemática. Vimos varios ejemplos, inclusive vimos varios sabores de la inducción matemática en la literatura. Tal vez si alguno busca un texto sobre inducción, van a ver que usualmente tienen como apellidos. Entonces, hay un principio de inducción débil, un principio de inducción truncada y un principio de inducción fuerte. En el fondo, esos apellidos es más bulla que otra cosa, porque dicen exactamente lo mismo. Lo que usted puede hacer con los tres principios, independientemente de cuál sea, es exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Bueno, perdón, yo tenía una pregunta, pero puede seguir explicando, tal vez era bueno. Ok, bueno, el principio, por ejemplo, nosotros vimos un ejemplo en donde el caso base, el primer dominó que se iba a caer, no era el primero, sino que era el cuarto. Entonces, cuando un teorema, una fórmula, no se cumple para cierta cantidad de dominós, sino que se cumple a partir de cierto dominó, usualmente uno dice que utiliza el principio de la inducción truncada. ¿Por qué truncada? Porque hay un pedazo que usted no la puede aplicar porque es falso, ¿verdad? Entonces, si usted empieza a medio camino y a partir de ese punto usted demuestra la fórmula utilizando el principio de inducción, a esa técnica, bueno, a esa herramienta se le conoce como el principio de inducción truncada. También vimos un ejemplo cuando hablamos sobre la sucesión de Fibonacci, en donde para nosotros afirmar que se caía un dominó, tenemos que asegurar que se caían las dos consecutivos. ¿Por qué? Porque la fórmula, como se define la sucesión de Fibonacci, es como de 2 en 2, ¿verdad? Entonces, usted ocupaba el 1 y el 2 para definir el tercero, ocupaba del 2 y el 3 para definir el cuarto. Entonces, los pasos, ¿verdad? Ya sea el paso base y la hipótesis inductiva, no es afirmar algo acerca de un dominó, en este caso eran de 2. En general, uno podría inclusive ocupar todos. Entonces, para poder asegurar que el dominó 100 se cayó, usted ocupa saber que se cayó del 1 al 99. Entonces, eso es ligeramente más fuerte, ¿verdad? No es simplemente que el 99 bota al 100, sino que usted, por alguna razón, ocupa saber que los primeros 100 se cayeron. Los primeros 99 se cayeron. Y esa es la condición que me va a garantizar que el 100 se vaya a caer. Entonces, a esa formulación, se le conoce como el principio de inducción fuerte. Esos apellidos, ¿verdad? Inducción débil, inducción truncada, inducción fuerte, realmente no dicen mucho, porque lo que usted podría perfectamente utilizar el principio de inducción débil para
ir de uno en uno, con el 1, con el 2, con el 3, hasta el 99 y verificar que eso se cae y entonces verificar que se cae el número 100. Entonces, lo que usted puede decir con el principio de inducción débil, también lo puede hacer con el principio de inducción fuerte y viceversa. Entonces, son afirmaciones equivalentes en el sentido de que uno puede demostrar exactamente lo mismo con cualquiera de los tres. Lo que cambia es más la forma en que usted lo verbaliza, ¿verdad? La forma en que usted escribe en su argumento, pero en el fondo es la misma cosa. No sé si eso contestaba la pregunta que iba a hacer. No, profe, era que, digamos, bueno, no, entiendo el mecanismo detrás de la inducción, Ajá. pero normalmente ya nos dan una fórmula que comprobar, entonces ¿Sí? me dicen, demuéstrelo. Ujú. Pero en la práctica sucedió que entonces nos preguntaban, ¿verdad? Al revés, es como, ok, ahora con el n a la 3, ¿cómo sería esa fórmula? Y entonces ahí ya empecé yo a patinar porque estaba como con el dominó y suave, pero Sí, siempre he sido demostrando y nunca creándola. Pero bueno, no sí, sé, algún tip. esa es una muy buena pregunta. Esa pregunta número 3, creo que era la tarea, yo no les di la fórmula, o no la vimos la fórmula. Entonces, usted no la puede demostrar porque no está. Yo ahí les di la sugerencia de que hicieran como un cálculo a mano, ¿verdad? Entonces, ustedes calculan 1 al cubo, da 1. 1 al cubo más 2 al cubo, sería 1 más 8, da 9. 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo sería 27 más 9, sería 36. Entonces, yo quería que ustedes trataran de descubrir cuál es la fórmula correcta. El principio de inducción no le dice a usted cómo hallar la fórmula. Una vez que usted tiene un candidato para una igualdad, una desigualdad, una relación de orden, de divisibilidad, lo que sea, usted la puede demostrar si es verdadera utilizando el principio de inducción, pero no le dice cómo hallar no le dice cómo redactar el teorema, ¿verdad? No le dice la fórmula que usted tiene que demostrar. Entonces, para ese ejercicio en particular, yo quería que ustedes hicieran un pequeño experimento. Calculen para los primeros 3, 4 valores de n, cuánto da, porque usted siempre puede calcularlo a mano. Y en este caso particular es conveniente calcular también la suma, la primera que vimos, 1 más 2 más 3 racimos cubos. Hay una relación entre esos dos y la idea es que ustedes la vean, ¿verdad? Encuentren un patrón entre esas dos sumas y con eso conjeturen, diga, ya me di cuenta, ya yo sé cuál es la respuesta correcta. Y una vez que sepan cuál es la respuesta correcta, la demuestren por inducción y entonces ya que saben, cuando la demuestran por inducción, ya la fórmula quedó, ¿verdad?, escrita en piedra y esa fórmula siempre va a servir. Y con eso entonces contesten la pregunta de cuánto era 1 al cubo más 2 al cubo hasta 15, no sé qué. Ah, ok, entonces agarro, digamos, 1 al cubo más 2 al cubo es igual y lo voy haciendo paso a paso hasta el 5 y ahí voy como... Sí, la sugerencia es que lo hagan simultáneamente con la primera suma. Entonces, ustedes escriben, hagan una tabla, ¿verdad? En la primera columna calcule 1 más 2 más hasta n, y en la segunda columna calcule 1 al cubo más 2 al cubo más hasta n al cubo. Entonces, cuando n es igual que 1, la suma da 1 en ambos casos, ¿verdad? Porque 1, bueno, aquí da 1 y aquí da 1 al cubo, es lo mismo. Cuando n vale 2, aquí me quedaría 1 más 2 es 3, aquí me quedaría 1 más 8, que es 9. Cuando n vale 3, aquí me quedaría 1 más 2 más 3 es 6. Y aquí me quedaría 9 más 27, que es 36. Y voy a hacer uno más. Cuando n vale 4, esto vale 10. Y aquí vendría 36 más 4 al cubo. 4 al cubo es 64. 64 más 36 es 100. Y bueno, usted puede continuar unas filas más para ver si encuentra un patrón, pero ya con esos 4 ejemplos casi que es evidente No, cuál pues es el la mío. relación entre la columna 1 y la columna 2. Ok. Ahora, esa fórmula no tiene por qué ser verdadera. Tal vez en n igual a 5 ya no es cierta. Entonces usted la demuestra por inducción y ya se convence de que esa fórmula que usted intuyó es verdadera. Ah, ok. Sí, no, muy bonito el ejercicio, sí, pero yo estaba ahí quebrándome el coco. Muchas gracias, profe. ¿Sí?
¿Alguna otra pregunta? Para la pregunta 4, varias personas me han preguntado por privado, en Telegram. La idea es que nosotros vimos una fórmula que le permite a usted calcular cualquier elemento de la sucesión de Fibonacci sin tener que conocer los anteriores. Entonces, la idea es que ustedes usen esa fórmula para escribir el límite como una fórmula analítica, ¿verdad? Una fórmula que va a depender de n, y utilicen las herramientas del cálculo para hacer ese límite. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta. ¿Puedo hacer un ejemplo de eso, profe? ¿De cuál? De esa 4. O sea, algo parecido, no igual, pero parecido. No sé no sé qué quiere como ejemplo, pero... Una inducción fuerte con Fibonacci, seguro. No. Esto es lo que yo escribí. Estos son los anuncios, por aquello que no... Si entraron tarde, estos son los anuncios que dije por el principio. El lunes no es feriado. Y por favor contesten la encuesta que se encuentra en mediación. Nosotros vimos una fórmula que, bueno, vamos a ver si me recuerdo cuál era la fórmula. La fórmula decía que Era la que era con Raíces de 5. Con raíz de 5, sí, correcto. Entonces, si usted quiere calcular... Ay, ¿por qué no pinta? Ya. Si usted quiere calcular el número 100 en la sucesión de Fibonacci, no es necesario calcular el 1, el 2, el 3, hasta el 98, el 99 y sumarlo, sino que había una fórmula que usted la puede meter en la calculadora, ¿verdad? Es 1 más raíz de 5, elevado en este caso a la 100. Ay, qué incómodo es escribir con esto a veces. Elevado a la 100, menos otra expresión ahí, usted la pueden revisar, dividido, aquí hay algo más, dividido entre 2 a la 100 por raíz de 5. Creo que esa es la fórmula, ¿verdad? Entonces, ustedes la pueden revisar, nosotros la vimos. Entonces, usted para calcular cualquier número de Fibonacci, no hace falta que conocer los anteriores. Usted puede calcular el número 100 sin conocer cuánto es el número 99, ni 98. Ahora, yo les pido que ustedes calculen un cociente, que era el número, vamos, era un límite, pero en general, vea que ustedes, utilizando la fórmula, ustedes pueden calcular sin ningún problema cuánto es el cociente del número 100 y el número 99. Simplemente sería esto dividido y una expresión parecida, pero que ahora va a aparecer el exponente 99. ¿Verdad? Entonces, ustedes pueden calcular esta fracción utilizando la fórmula. Y ahora lo que yo les pido es que calculen el límite. ¿Qué pasa cuando ese n ahora no es 100, sino que es 1000? ¿Qué pasa? Ahora no es 1000, ahora es 1.000.000. Ahora es infinito, ¿verdad? Entonces, que ustedes calculen a cuánto se aproxima la fracción f el n más 1º término de la solución de Fibonacci entre el enésimo. Entonces, calculen este límite. Límite. Eso va a ser una fórmula. Ustedes calculan el límite. N va para infinito. Y ahora lo que le queda es una fracción. Esta, pero con n. Y esta con n más 1 y esta con n. En donde ustedes, bueno, dicen, vamos a cancelar el factor común, al grupo, resto. Y esto les da un número. Cuando n va para infinito, eso les va a dar un número que no depende de n. Entonces, ese es el ejercicio. No podría ser un ejemplo porque les doy la respuesta. No sé si más o menos quedó claro qué es lo que tienen que hacer. Profe, y n más 1 y n al final no termina siendo lo mismo porque el infinito no los hace... No sé si me explico. Ok. La sucesión de Fibonacci es 1, 1, 2, 3, 5, 8. O sea, esa sucesión va creciendo. Y cada vez que usted calcula uno nuevo, definitivamente es más grande que el anterior, ¿verdad? Porque a 23 le suma 34 y a 34 le suma 55. O sea, la sucesión va creciendo, ¿verdad? Va escapándose para infinito. Entonces, sí, ¿verdad? Si usted, el límite, por decirlo así, de cada uno por separado es infinito, ¿verdad? Si yo les hubiera preguntado cuál es el límite, ese es el límite. No. Si yo les hubiera preguntado cuál es el límite de la sucesión de Fibonacci, o sea, de f sub n,
Pues la respuesta es infinito, ¿verdad? Cada vez el nuevo número, ¿verdad? Conforme n crece, el elemento es más grande que la anterior, mucho más grande. Pero entonces, en ese caso, cuando yo les pregunto que el límite del cociente, ¿verdad? De f de n más 1 sobre f de n, esto dice, ustedes lo evalúan, digamos, a pata, como uno usualmente intenta hacerlo cada vez que tengo un límite. Y esto les va a dar un límite de la forma infinito sobre infinito. Y bueno, esto es una forma indeterminada. Algo hay que hacer, de alguna forma hay que manipular esta fracción de forma que se cancelen los infinitos y usted sepa qué es lo que sobra, ¿verdad? Esa es la idea siempre que tenemos un límite de esa forma, 0 entre 0 o infinito sobre infinito. Usted quisiera cancelar el 0 con el 0, pero tiene que de alguna manera saber qué es lo que, cuando usted cancela, qué es lo que quedó vivo. Entonces, pues sí, ¿verdad? La sucesión como tal, la sucesión se dispara, ¿verdad? Va escapando a más infinito, porque todos los términos son mucho más grandes que el anterior, y por lo tanto el cociente es un límite de la forma indeterminada infinito sobre infinito. Entonces ustedes tienen que bueno, manipular el cociente de forma que puedan ver qué es lo que sobra cuando cancelan esos infinitos. La clase de hoy tal vez sirva de ayuda porque vamos a ver precisamente cómo se calculan algunos de estos límites de sucesiones. Entonces, si no quedó claro ahorita, tal vez me preguntan al final si es que tampoco quedó claro, pero vamos a ver un poco más de eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Estamos. Ok, entonces, para entrar en materia, hoy vamos a hablar algo muy relacionado a esto que me acaban de preguntar, es el tema de sucesiones. Entonces, déjenme compartir, hacer esto grande. Entonces, hoy el tema que vamos a cubrir es el de sucesiones, y en particular, lo que nos interesa acerca de las sucesiones es el comportamiento en el infinito. Ok, entonces, una sucesión, voy a dar una definición informal, ahorita lo generalizamos, lo formalizamos, es una lista ordenada e infinita. Ordenada quiere decir que hay un elemento que es el primero, hay un elemento que es el segundo, ¿verdad? Hay un orden, no simplemente es una colección, ¿verdad? Una bolsa con cosas, sino que las cosas van ordenadas. Hay una primera, hay una segunda, hay una tercera, hay una quinta, hay una décima, hay una que ubica la posición número 1.000.000, etc. Entonces, a eso me refiero con ordenada y a eso me refiero con contable, ¿verdad? No es una colección ordenada con los números naturales, ¿verdad? 1, 2, 3, el primero, el segundo, el tercero. Entonces, a eso me refiero con una lista ordenada de cosas. Usualmente, ¿verdad? En un curso de matemática, esas cosas usualmente son números, pero podrían ser, ¿verdad? Frutas. Entonces, una sucesión de números es una lista ordenada, infinita de números. Por ejemplo, ya hemos visto en la clase anterior un ejemplo. Entonces, la sucesión de Fibonacci es una lista donde cierto elemento, cierto número, ubica la posición número 1, cierto elemento ubica la posición número 2, cierto elemento ubica la número 3, cierto elemento ubica la posición número 1.000.000. Entonces, es una lista ordenada de números, ¿verdad? Eso es, en el fondo, lo que nosotros llamamos una sucesión. Una lista ordenada, contable, ¿verdad? Contable en el sentido de que los puedo ir contando uno en uno, ¿verdad? De cosas, en este caso, números. Entonces, vamos a hablar sobre sucesiones. Es usual, ¿verdad? Indexar, ¿verdad? Usar, como es contable, ¿verdad? Como hay un número 1, hay un elemento en la posición número 2, uno en la 100, es usual indexar los elementos con los números naturales. Entonces, si ustedes recuerdan, habíamos escogido, para este caso particular, esta notación para denotar el elemento, el número, que se ubica en la posición número n. Entonces, el elemento que se ubica en la posición número n se denota como f sub n. Aquí la letra f es por Fibonacci, ¿verdad? Pero realmente puede ser cualquier símbolo.
Entonces, para hablar de toda la lista, ¿verdad? Toda la lista junta, lo que usualmente hacemos es simplemente denotarla como, como encerrarla en paréntesis. Eso para diferenciarla de un elemento. Entonces, así es como vamos a denotar una sucesión de números en donde yo conozco cuáles son sus elementos. Simplemente lo encierro en un paréntesis y eso como que me lo mete en una bolsa y ya pienso que son todos los elementos juntos. Entonces, esto que está acá es simplemente notación, esta es la notación que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, esto también es notación. Es usual a la hora de estar usando o hablar de sucesiones, utilizar esta convención, ¿verdad? Pero tal vez no tener que estar inventando tantas letras. Si yo llamé, en este caso, F minúscula, a los elementos de la sucesión, es conveniente llamarle F mayúscula a todos los elementos juntos, ¿verdad? Los meto en una bolsa y a esa bolsa le pongo el nombre F en este caso. Entonces, o también utilizar la notación vectorial, si están llevando o ya llevaron álgebra lineal o física inclusive, ¿verdad? Es usual ponerle una flechita encima a los vectores para diferenciarlo de sus entradas, de los elementos que conforman la lista. Entonces, cualquiera de estas dos notaciones es usual en la literatura, con el fin de no tener que estar inventando letras si ya escogimos una. Entonces, si ya escogimos la F, usamos F mayúscula o le ponemos un techito o un palito o una flecha a la F para denotar a toda la colección de elementos. Entonces, esto es más notación y convención que otra cosa. Entonces, por ejemplo, si yo llamo a la sucesión, que en este caso voy a utilizar la letra X, entonces X techo, X flecha, perdón, es una sucesión. ¿Cuál es la sucesión? Es la sucesión cuyos elementos, en la lista, lo que estoy escribiendo es el número 1 entre n. Entonces, la lista, ¿quién sería? 1 entre 1, 1 entre 2, 1 entre 3, 1 entre 4. En general, ¿verdad? El término general de esta lista es de la forma 1 entre un número natural. Entonces, este es el elemento que se ubica en la posición n. Este es el elemento que se ubica en la posición n más 1, y así, ¿verdad? Yo puedo referirme a cualquiera de los elementos dando la forma que tienen cada uno de esos elementos. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si yo llamé a X mayúscula o a X flechita a esta sucesión, entonces el elemento X sub 14, ¿verdad? El que está en la posición número 14, sería 1 entre 14, ¿verdad? Cuando el n vale 14. Y bueno, aquí simplemente hice el cálculo cuánto vale un catorceavo. Es un número real, ahí, una expansión infinita. Ahí puse una aproximación. Entonces vea que aquí esto es simplemente notación para irnos acostumbrando al uso de sucesiones. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿Va bien? Ok. Ahora, ¿verdad? La filmina anterior dije que era una definición informal, ¿verdad? Es bastante, no es tan informal como tal vez lo quise hacer ver, pero para definirlo de una forma más matemática, una sucesión, y en este caso ya estoy especificando que se trata de números reales y no de frutas. Entonces, una sucesión de números reales no es otra cosa que una función cuyo dominio son los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, y el codominio, el conjunto al cual llegan las imágenes, son los números reales. Entonces, ¿cuál es la conexión entre la definición informal de lista y esta definición que acaba de dar en términos de una función? Bueno, en este caso, la lista, ¿verdad? Es una lista, es una colección ordenada infinita de elementos, serían cada una de las imágenes. Entonces, el primer elemento de esa lista es a dónde va a parar el número 1. El segundo elemento de esa lista es a dónde va a parar, mediante esa función, el número 2. Entonces, vea que una sucesión, una lista ordenada de números reales, no es otra cosa
que la imagen de una función cuyas preimágenes viven en los números naturales. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Para efectos prácticos, cualquiera de las dos definiciones son iguales, son equivalentes. Entonces, si por algún motivo le cuesta un poco pensar en términos de funciones, simplemente piense que es una lista donde usted sabe quién es el primer elemento, quién es el segundo, quién es el tercero. El primero, el segundo, el tercero. Ok. La ventaja, tal vez, de pensar en términos de una función es que, bueno, estamos acostumbrados a trabajar con funciones, solo que ahora vea que el gráfico de la función no es como lo que uno solamente está pensando, que es una línea, ¿verdad? Que conecta todos los puntos, porque ahora las preimágenes, ¿verdad? El lugar donde viven los X, es un conjunto discreto, ¿verdad? El 1 está separado del 2, está separado del 3. Entonces, la función ya no va a ser una línea continua, como estamos acostumbrados a graficar, ¿verdad? En cálculo, sino que va a ser una función, va a ser una gráfica discreta, ¿verdad? Los puntos van a estar separados entre sí. Entonces, pensar en una sucesión como una función, pues tiene sus ventajas, ¿verdad? Podemos graficar, estamos acostumbrados, por lo menos, a pensar en las funciones como su gráfica. Si yo les digo la función seno, inmediatamente todo el mundo piensa en el gráfico de la función seno. Si les digo la función raíz cuadrada, todo el mundo va a pensar en la gráfica de la función raíz cuadrada, etc. Y eso tiene además la ventaja, ¿verdad? Que a pesar de que la gráfica de una sucesión es un conjunto discreto, es decir, no es continuo, podemos pedirle prestado a lo que sabemos de funciones, por ejemplo, de cálculo 1, mucho lenguaje, ¿verdad? Podemos hablar sobre convergencia, hablamos de divergencia, no podemos hablar sobre continuidad en el sentido de aproximar, ¿verdad? Sin embargo, sí podemos hablar sobre convergencia o divergencia de una sucesión. ¿Cómo? Simplemente le pedimos prestado el lenguaje a las funciones de R en R, ¿verdad? Como podemos pensar que esta gráfica está unida a los puntos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero decir algo acerca de si el límite, o si, ¿verdad? Cuando va para el infinito, ¿qué es lo que pasa? Pues yo podría seguir, en vez de los puntos, puedo seguir la línea continua y entonces decir si va para el infinito, si se aproxima a un número, si converge, si diverge, ese tipo de cosas, porque ya tenemos un lenguaje para esas cosas. Ok, vamos bien. Ok, entonces, por ejemplo, tiene sentido, como tiene sentido hablar de convergencia, ¿verdad? Tiene sentido hablar sobre límites. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, este es el ejercicio, vea que no les estoy dando la respuesta, porque es parte de la tarea. Entonces, si f sub n denota la sucesión de Fibonacci, ¿verdad? 1, 1, 2, 3, 5, 8, la que vimos anteriormente, yo puedo demostrar, eso es parte de lo que ustedes tienen que hacer en la tarea, que este cociente, conforme el n tiende a infinito, es decir, conforme considero números de Fibonacci cada vez más lejanos en la lista, correspondientes a índices más grandes, pues este cociente se aproxima a un número. A ese número le llamé L para no hacer spoilers de cuál es la respuesta en el examen, en la tarea. Entonces, en este caso, diríamos que la sucesión formada por estos cocientes es convergente y su límite es L. Entonces, en la tarea 1, usted debe encontrar cuál es ese límite, cuál es ese valor al cual converge este cociente. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, la razón de que estoy tomando este ejemplo, es que lo que estoy introduciendo, lo que estoy es el término de convergencia. ¿Qué quiere decir? Que una sucesión converja a algo, bueno, es exactamente lo mismo que en un curso de cálculo 1, solo que ahora la variable es una variable discreta en vez de una variable continua. Pero la idea es exactamente la misma. Si ustedes grafican, por ejemplo, el cociente de Fn más 1 entre Fn, pues van a obtener una gráfica como esta,
¿verdad? Son puntos aislados, pero esos puntos van a ir acercándose conforme el n tiende a infinito a algún valor que ustedes deben de determinar. Entonces, todos los términos, la terminología, los conceptos que se estudiaron para funciones de variable real se pueden extender a funciones de variable discreta, en este caso los números naturales, y por lo tanto su imagen forma un conjunto discreto en el plano. Ok. ¿Vamos bien? ¿Qué pasa con esta sucesión? Este fue otro de los ejemplos que vimos la clase anterior. Entonces, para cada... ¿cuáles son los elementos de esta lista? Los elementos de esta lista van a ser estas sumas, donde cada elemento es la suma de los recíprocos de las raíces de los números naturales. Entonces, si ustedes recuerdan la clase anterior, demostramos por inducción, creo que eso lo dejé como un ejercicio, porque se nos acabó el tiempo, demostramos por inducción que cada uno de estas sumas, a pesar de estas sumas de fracciones pequeñas, la suma es grande. Entonces, cada uno de estos elementos es un número que es más grande que la raíz de n. Entonces, si ustedes piensan en la gráfica de la función raíz de x, la función raíz de x es como así, ¿verdad? Y lo que me está diciendo esta desigualdad, usemos otra vez color azul, ¿verdad? Entonces, por aquí está el punto correspondiente a n igual a 1, más grande va a estar el punto correspondiente a n igual a 2, para n igual a 3, para n igual a 4, y lo que me dice esta desigualdad es que los puntos azules, es decir, la sucesión, la gráfica de la sucesión, va a ser una función, va a ser un conjunto de puntos que están por encima de una función que va a infinito, ¿verdad? La función raíz de n es una función que conforme el n crece, la función crece. Y por lo tanto, eso quiere decir que el límite, cuando n va para infinito de la sucesión, es decir, el límite de la sucesión, es más infinito. Entonces, eso es como un teorema del sándwich, pero por arriba, ¿verdad? El teorema del sándwich decía que si yo estoy como estrujado entre dos funciones que van al mismo lugar, pues la función del medio también va para el mismo lugar. Entonces, si ahora estoy por encima de una función que va para infinito, y no me queda más que ir también para infinito, ¿verdad? Entonces, en este caso, la sucesión que está definida por estos elementos, ¿verdad? Esta es una lista de elementos, los puntos azules en esta gráfica. Esa sucesión diverge a más infinito. Entonces, en este caso, el límite no existe. Tal vez aquí aprovecho para hacer una pequeña aclaración. Cuando uno en cálculo 1 dice que un límite es más infinito o menos infinito, eso no quiere decir que el límite existe, ¿verdad? Eso quiere decir que la función diverge a que vaya a más infinito es por definición una afirmación acerca de divergencia. No se está aproximando a nada, no se está aproximando a ningún número real. Entonces, siempre para recordar, ¿verdad? Decir que un límite es más infinito es decir que el límite no existe y por qué no existe. Entonces, a veces es confuso que usted diga que el límite no existe si está escribiendo cuál es la respuesta, ¿verdad? Usted dice, el límite es más infinito. Esto no quiere decir que el límite exista, quiere decir que no existe, y la razón por la cual no existe es porque la función crece sin cota, ¿verdad? Crece a más infinito. Entonces, en este caso, la sucesión formada por estas sumas es una sucesión que cada vez es más y más y más y más grande, y por lo tanto decimos, de nuevo tomando prestado el lenguaje de la variable real, que la sucesión diverge a más infinito. Es decir, que este límite no existe. No existe porque es más infinito. Profe, Sí. Una pregunta, ¿podría repetir por qué en la parte donde dice entonces, dado que eso siempre va a pasar? Esto lo probamos en la clase anterior. No lo probamos usando inducción matemática
que esta suma siempre es más grande que raíz de n. Ah, ok, es lo mismo que lo de la clase anterior. Esto que está acá lo demostramos, bueno, lo dejé como ejercicio porque se nos acabó el tiempo. Nosotros mostramos que esta suma siempre es más grande que la raíz de n. Entonces, esta es nuestra propiedad P de n. Esto es una afirmación acerca de una suma que depende de n. Y la afirmación es que el lado izquierdo siempre es más grande que el lado derecho. Y esta fórmula, esta desigualdad, la demostramos mediante el principio de inducción matemática. Entonces, lo que estoy diciendo acá es lo que probamos la clase anterior. ¿Sí? Está bien, gracias, profe. ¿Me gustó? Ok, entonces, ¿verdad? Algunas sucesiones convergen, algunas sucesiones divergen. Y lo que vamos a hacer hoy es ver un poco ejemplos de cómo calculamos, cómo determinamos si una sucesión es convergente y si lo es, cuál es el límite, o, ¿verdad? En su defecto, cómo determinamos que una sucesión no es convergente, es decir, cuando es divergente. Aquí tengo un pequeño ejemplo, bastante interesante. No, no es para mí. Es interesante. Veamos esta otra sucesión. Esta es parecida al caso anterior, solo que en vez de sumar los recíprocos de las raíces cuadradas, vamos a sumar los recíprocos de los cuadrados. Vea que cada uno de los sumandos es mucho más pequeño que el correspondiente del ejemplo anterior, ¿verdad? La raíz cuadrada de 100, 1 entre la raíz cuadrada de 100 es un décimo, es 0.1. Es un número pequeño, pero vea que 1 sobre 10.000 sería 0.00001. Entonces, esta es una sucesión parecida, al menos en forma, al ejemplo anterior, pero ahora cada uno de los sumandos es mucho más pequeño que en el ejemplo anterior. Entonces, ahora les hago una pregunta. ¿Será convergente o divergente? Ustedes empiezan a escribir cuánto es el elemento que está en la posición 1, cuántos elementos. Entonces, 1 es el primero. El que sigue sería 1 más un cuarto, sería 5 cuartos. El siguiente, en la posición 3, sería 5 cuartos más un noveno. Y así voy, ¿verdad? Yo voy escribiendo y calculando cuánto es G sub 1, G sub 2, G sub 3, G sub 4. Y, al igual que hicimos en el caso anterior, yo me podría preguntar, ¿será convergente o divergente? Profe, yo creo que es convergente porque cada numerito es más pequeño, ¿no? Entonces va a llegar al... Estoy equivocado. Vamos a ver, la intuición de que cada uno de estos sea pequeño, no es suficiente, porque en el ejemplo anterior, ¿verdad? 1 entre raíz de n, ¿verdad? Si n es grande, es un número pequeño, ¿verdad? 1 entre la raíz de 1.000.000 es 1 entre 1000, es 0.001. Es un número pequeño, ¿verdad? Pero lo que pasa es que cada vez se va a acercar más a cero, entonces va a terminar convergiendo a cero, ¿no? Cero. ¿Perdón? Que cada vez se va a acercar más a cero, entonces va a terminar convergiendo a cero, ¿no? No. O sea, la sucesión G no va, si converge, ¿verdad? Que no sabemos, no va a converger a cero. No, yo creo que lo que decía es que cada término va a ir acercándose más a cero, ¿no? Bueno, ok, pero eso también es cierto en el ejemplo anterior, ¿verdad? En el ejemplo anterior, el límite, cuando n se aproxima a infinito, de 1 entre raíz de n, que es el sumando, digamos, lo que yo sumo en cada término, esto también es cero, ¿verdad? Entonces, vean que es una observación muy importante. No es suficiente que el término que estoy añadiendo sea pequeño, porque en el ejemplo anterior, el término que estaba sumando al final, el último, es pequeño. Entonces, esto lo vamos a ver con más detalle más adelante. Es importante que sea pequeño, pero tiene que ser muy pequeño, ¿verdad? No es suficiente con que sea pequeño, tiene que ser muy pequeño. Profe, perdón. Sí. Bueno, como usted hizo la vez pasada, lo que hizo fue analizar el comportamiento de la función raíz cuadrada. Entonces, aquí se podría hacer lo mismo, como
ver cómo se comporta x a la 2 y compararlo como cómo se va a comportar la evaluación de la Bueno, función. voy a devolverme un segundo al anterior. Vea que yo analicé el comportamiento de la función raíz cuadrada, no por esta fracción, sino por esta raíz. Entonces, yo lo que dije es que la gráfica de la sucesión, es decir, la colección de puntos que voy a dibujar, está por encima de la raíz de n. Entonces, yo dibujé la raíz de n. Y los puntos, que ahora voy a cambiar de color, los puntos que corresponden a la sucesión, que sería y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4, esos valores de la sucesión, de los elementos de la lista, están por encima de la gráfica azul. Ahora, la gráfica azul, la función raíz de x, es una función que va para infinito. Entonces, si los puntos rojos están por encima de una función que escapa a infinito, pues a los puntos rojos no les queda otra que escapar a infinito. ¿Verdad? Si están por encima, lindo. Si están por encima, no tienen para dónde ir, más que a infinito. Entonces, en este caso, yo analicé el comportamiento de la raíz de n, no tanto por el valor que se ubica en el denominador, sino porque yo conocía con qué compararla. Yo la podía comparar con la raíz de n. Entonces, ahora... Hay una relación ahí. ¿Perdón? Primero tienen que conocer la diferencia para poder hacer la... Sí, digamos, si yo quisiera hacer un argumento similar, para contestar si esta sucesión es convergente o divergente, pues sería, digamos, tal vez la clave aquí es que yo no sé si la respuesta es sí o la respuesta es no. Entonces, no sé si esta sucesión diverge o converge. Entonces, ¿no? Sí, a mí me parece que sería que divergen, porque cuando esta función, esta sucesión aumenta, va aumentando muy poquito, o sea, cada vez aumenta menos. Aumenta entonces, muy poquito, sí. Ajá, exacto. Aumenta de 1 y empieza a aumentar, pero muy, muy leve. Y del caso contrario, la función cuadrática es más exponencial, o sea, va aumentando más a mayor velocidad. Crece mucho más rápido, eso sí, ¿verdad? Exacto. No, si ustedes grafican la función 1 entre raíz de x, digamos que es el término que estamos sumando en el ejemplo anterior, es una función que se ve como así, ¿verdad? Bueno, no vamos a ver mucho la diferencia porque lo estoy haciendo mano alzada. Si ustedes grafican la función 1 entre x cuadrado, ¿verdad? Que ahora sí es el término que estoy sumando, es una función que se ve así, pero digamos, decrece mucho más rápido. Entonces, lo que estoy sumando en este ejemplo es algo más pequeño que lo que estoy sumando en el ejemplo anterior. Y eso va a ser fundamental, ¿verdad? Ya más adelante vamos a formalizar y vamos a ver criterios que me van a decir cuándo algo es suficientemente pequeño para que no diverja. Ya lo vamos a ver, en la próxima clase tal vez. Entonces, pero bueno, sus observaciones han sido muy acertadas todas. Entonces, ¿cómo podría yo darme cuenta si la sucesión es convergente o divergente? Digo, una forma, ¿verdad? Que tal vez es lo primero que uno haría es ver con los ojos. Entonces, veamos, si yo empiezo a calcular valores de la lista, vamos a ver qué pasa. Si yo veo que los valores se van disparando, pues sería natural asumir, ¿verdad? Conjeturar que esa sucesión va a diverger. Si yo veo que los valores empiezan como a aproximarse a algo, yo podría conjeturar que la sucesión es convergente. Entonces, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan cuando... ¿Puede repetir, profe, otra vez eso que acaba de decir? Sí, lo voy a repetir con otro ejemplo. No sé si ustedes se acuerdan en cálculo 1, cuando ustedes calculaban límites. La primera herramienta era como hacer una tablita. Entonces, límite cuando x se aproxima a 1 de la función tal. Entonces, uno empezaba
X igual 0.999 y lo calculaba y apuntaba cuánto daba la función evaluada en ese número. F de, y agarraron X.99999. Entonces, uno, vamos, para hacerlo con las manos, lo que podría hacer para calcular un límite, para ver si existe por lo menos, es como irse aproximando. Entonces, uno agarraba y se aproximaba por la izquierda. .99999 y se veía cuánto daba. Ahora agarramos por la derecha, .00001 y así, vamos, uno como que intentaba ver si había un patrón, si había una forma, si había un valor al cual las dos cosas iban a aproximarse. En este caso, como estamos calculando límites hacia el infinito, y aproximarse al infinito corresponde en tomar valores cada vez más grandes de n. ¿Verdad? Estoy tomando límites cuando n se aproxima a infinito. Entonces, lo que yo podría hacer, si tengo una calculadora a mano, una computadora, es agarrar valores de n, pues cada vez más grandes. Yo aquí agarré 10.000, 20.000, 30.000, hasta 60.000. Son valores relativamente grandes de la variable n. Yo estoy tomando n que se aproxime a infinito, entonces voy a agarrar ciertos valores grandes de n y ver qué pasa con el cálculo. Entonces yo agarro y meto esto en la calculadora cuando n vale 10.000, cuando n vale 20.000, cuando n vale, ¿verdad? Etcétera, y apunto cuánto obtuve. ¿Me siguen la idea? Sí. Entonces, basados en este pequeño cálculo, ¿verdad? No es un muestreo muy grande, pero ya a partir de esto pareciera que existe un pequeño patrón. ¿Qué creen ustedes? Que va a converger a 1,6, bla, 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 bla. Pareciera que se está aproximando a algo, ¿verdad? En efecto, y bueno, tal vez esta es una parte sorprendente, se puede mostrar que esta sucesión converge y el valor de convergencia es pi cuadrado sextos. Este ejemplo lo pongo por varias razones. Vean que yo tuve, porque, vamos, ok, si uno quiere ir a infinito, tal vez hubiera empezado con 1000, 1001, 1002, 1003, 1004 y 1005. Son valores grandes de n. Sin embargo, vean lo lento que es la convergencia. Yo, entre este y este, hay un hueco de 10.000 números. O sea, si ustedes escriben la lista, entre este número y el que sí, y este otro número que yo escribí, hay 10.000 números. Y en esa lista de 10.000 números, vea que apenas obtuve 2 valores correctos. Esta es la respuesta correcta, ¿verdad? Aquí tenía estos correctos. Vea que inclusive después de escribir 10.000 números, ni siquiera obtuve el 9 que debería ir. Tuve que caminar 20.000 pasos para apenas obtener el dígito apropiado en la posición de las 10 milésimas. Entonces vean que la convergencia es muy lenta. Si yo hubiese hecho esta lista empezando en 10.000 y brinco de 10 en 10 o de 1 en 1 o de 5 en 5, ni siquiera sabría hacia dónde va el límite, porque lo único que podría ver serían los 3 decimales correctos. Ve que inclusive después de caminar 50.000 pasos, ¿verdad? Del primero al último hay 50.000 pasos, apenas tengo el dígito de las decenas de las milésimas. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Verdad? Entonces, es una convergencia muy, muy lenta. Como dato curioso, este valor concreto del límite, ese valor concreto del límite fue conjeturado, si no me equivoco, tal vez sí, por Gauss. Entonces, Gauss hizo una tabla como esta, tal vez un poco más grande, y dijo, ay, estos 5 decimales son los mismos 5 decimales que aparecen en la fracción pi cuadrado sextos. Y él conjeturó entonces que esta sucesión converge
al valor de pi cuadrado. Entonces, bueno, es un pequeño ejemplo. Me parece interesante. ¿Sí? Profe, o sea que no es seguro, es una conjetura. No. Esto que está acá, así ¿verdad? Se puede mostrar. No, Ok. no, ya está mostrado. Es el valor real de la convergencia. Profe, Sí. ¿verdad que no ha dado la fórmula de esa, digamos, de esa suma, o sí? Sí, es una buena pregunta. No, ¿verdad? Esta suma no se puede expresar en función, como lo hicimos, ¿verdad? Si nosotros calculamos no los recíprocos, sino los cuadrados, ¿verdad? 1 cuadrado más 2 cuadrados, y era una fórmula. No, ¿verdad? Hasta donde yo sé, no existe una fórmula para esta suma. Existe una fórmula para el límite, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿A qué converge esa suma? Eso sí, ¿verdad? Que es pi cuadrado sextos. Pero no conozco una fórmula cerrada para una fórmula que yo pueda introducir n y que me dé cuánto es el valor. Hasta donde yo sé, creo que no existe. ¿Y cómo se supo que convergía ahí? A este valor. Sí. Bueno, yo creo que en este curso no lo vamos a ver. Existen distintas demostraciones. Hay algunas con variable compleja. No estoy seguro si nosotros vamos a ver el cálculo. No nos vamos a probar que converge. Esa parte es fácil. Entonces, uno puede saber que se está aproximando a algo. Eso no es tan difícil. Ya calcular el valor real de esa convergencia, no estoy seguro si lo vamos a estudiar. Pero bueno, si tenemos la oportunidad y encuentro una exposición al alcance del curso, la vamos a ver, sí. Ok, gracias. La que conozco, que recuerdo ahorita es utilizando ya conceptos de variable compleja, cálculo de residuos, esas otras cosas. ¿Sí? Profe, Sí. este límite lo que expresa es que hay una asíntota horizontal en pi cuadrado sobre 6. Correcto, sí, ¿verdad? Si ustedes hicieran de nuevo el gráfico, entonces si ustedes quisieran graficar la sucesión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que van haciendo? Van llenando puntitos. Entonces, empecemos aquí. Aquí está G sub 10.000. Entonces, G sub 10.000 es un puntito ahí, ¿verdad? Morado. G sub 20.000 lo calculan y divide por acá. G sub 30.000. Y si ustedes continúan hacia infinito, pues lo que sucede es que estos puntos van a ir creciendo. Si ustedes ven los datos, la función va creciendo, claramente. Cada vez le estoy sumando algo más grande que 0. Sin embargo, se van a aproximar, va a tener una asíntota vertical en este caso, ¿verdad? Entonces, G de 30.000 va a estar por aquí, G de 40.000 va a estar un poquito más cerca, G de 50.000 va a estar más cerca, y conforme me aproximo más y más a infinito, ¿verdad? Conforme grafico la función más y más para valores más grandes de n, entonces voy a tener una asíntota horizontal, lo llama una asíntota horizontal, donde el valor de esa asíntota es pi cuadrado sextos. ¿Sí? Entonces, el gráfico, a partir de cierto valor, ya casi que no lo puedo diferenciar de la recta horizontal pi cuadrado sextos. Ok, entonces vamos a ver, y esto es parte de lo que vamos a ver más adelante, que son series numéricas. Una serie numérica es algo como esto, pero con infinitos términos. Son las sumas parciales de una sucesión como esta. Vamos a ver cuándo una suma como esta, una sucesión formada por sumas, converge o diverge. Entonces, este es un pequeño ejemplo de una sucesión de sumas que converge, en este caso converge a un valor bastante particular. Si ustedes reemplazan estos exponentes por otros números como 3 o 4 o 5 o 6, ¿verdad? Si ustedes consideran la sucesión de las sumas de los recíprocos de potencias, entonces
1 entre 1 al cubo, 1 entre 2 al cubo, 1 entre 3 al cubo, etc. Uno puede mostrar, y esa es la parte fácil, uno puede mostrar que esas sucesiones convergen. Entonces, la parte que uno puede mostrar fácilmente es la convergencia. El valor concreto del límite va a depender de cuál es el exponente. Un dato muy interesante es que si el exponente es impar, entonces si yo calculo 1 entre 1 al cubo, 1 entre 2 al cubo, etc., esa sucesión va a converger, pero no se conoce el valor de convergencia. Si el exponente es par, como en este caso, el exponente es 2, uno puede calcular el valor concreto de la convergencia. Entonces es un dato muy curioso, ¿verdad? Para recíprocos de potencias pares, uno puede calcular directamente a cuánto convergen, pero para potencias impares no se conoce. Se conoce que convergen, no qué. Ok. Bueno, ¿no se tiene alguna pregunta para continuar? Ok. En general, para calcular, o inclusive para determinar si una sucesión converge o diverge, recuerda que una función es una sucesión es una función. Entonces, si yo quiero calcular el límite de una sucesión, en la práctica, casi siempre, aquí lo pongo casi siempre, que tenga sentido, uno puede calcular el límite continuo. Entonces, vea que la diferencia entre estas dos fórmulas es que aquí estoy escribiendo x para el valor de la variable. Aquí es como un poco abuso de notación, ¿verdad? Aquí estoy pensando en la función como una función real. Entonces, lo que estoy diciendo es que si usted quiere calcular el límite de una sucesión de puntos, ¿verdad?, discretos, una sucesión de puntos ahí, f sub n, cualquiera, casi siempre tiene sentido rellenar la función. ¿Verdad? Entonces, yo puedo considerar la función definida no únicamente para valores de números naturales, el 0, el 1, el 2, sino que posiblemente la fórmula tenga sentido si yo reemplazo el n por un medio, por pi, por e, y así entonces considerar un límite viejo, uno de los viejos, ¿verdad? Uno de los límites de cálculo 1. Entonces, casi siempre, para calcular el límite, inclusive para determinar si la sucesión es convergente o no, puedo utilizar técnicas analíticas, técnicas que utilizamos en cálculo 1 para calcular límites. Entonces, en los ejemplos que siguen, que es lo que vamos a terminar hoy, vamos a ver ciertos límites de sucesiones, ¿verdad? Aquí lo que no está dicho es que la variable n es un número natural. Entonces vamos a calcular límites de sucesiones utilizando las técnicas que utilizaríamos si en vez de esta n hubiera una x. Entonces, díganme ustedes, ¿cómo calcularían ustedes ese límite si fuese el límite cuando x va para infinito de x más 1 por x más 7 entre 3x cuadrado más 7x menos 2? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo fue la pregunta otra vez? La pregunta es que ¿cómo calcularían ustedes este límite si este valor si no fuera uno? Porque aquí implícitamente, que no lo digo, porque ya lo dije, es que este n es un número natural, es 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo que n va para infinito, estoy pensando en números grandes, pero naturales, ¿verdad? 1 millón, 2 millones, 3 millones, números enteros. Sin embargo, esta función que está acá, esta función que está acá, tiene todo el sentido cuando x, bueno, pero cuando n vale, no sé, 150 millones, punto 3. Yo puedo reemplazar esta n por un número real y esa fracción tiene sentido. Entonces, yo podría, en vez de pensar que la variable es continua, es discreta, es un número natural, y simplemente yo podría calcular el límite cuando x se aproxima a infinito del cociente
x más 1 multiplicado por x más 7. Bueno, ya me estoy volviendo a escribir esto. Lo que estoy diciendo es que la función en sí tiene sentido no solamente para valores naturales de la variable, sino que yo puedo reemplazar por valores fraccionarios. Yo puedo reemplazar a este n por una e, por un pi, y la función tiene sentido en esos valores. Entonces, ¿cómo calcularían ustedes este límite? Ya esto es un límite de los viejos, de cálculo 1. ¿Cómo harían ustedes para calcular este límite? Evaluarlo, pero va a dar infinito sobre infinito. supongo. Bueno, entonces... Resolviendo el trinomio de Sí. abajo. ¿Cómo resolvían? Sí, 3n a la 2 más 7n menos 2. Factorizándolo. Y Factorizándolo. tal vez cancelar con paréntesis de arriba. Bueno, podría ser, pero digamos, si cancela, igual me va a quedar una función lineal entre otra lineal, que igual tendría que resolver el mismo problema. ¿Cómo que? Debería preguntar cuál es la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo se calcula este límite? ¿Cuánto da? Es cierto, ¿verdad? Ese límite es de la forma infinito sobre infinito. ¿Cómo se calcula ese límite en particular? Hay varias formas, tal vez para no quedarnos aquí pegados. Hay varias formas. Si yo tengo un límite de la forma infinito sobre infinito, podría usar L'Hopital, por ejemplo, la L'Hopital. Este caso, que es un polinomio, ¿verdad? No es cualquier infinito entre cualquier infinito. Son infinitos que vienen de funciones polinomiales. Entonces, lo que uno hace usualmente es esto, ¿no? Aquí expando, multiplico, y me queda una función cuadrática entre una función cuadrática. La razón de que estos dos polinomios cuadráticos vayan a infinito, es decir, ¿verdad? Dado que ya sabemos que el límite es infinito sobre infinito, recae sobre el n al cuadrado, la potencia más grande que aparece. Entonces, uno en cálculo lo que hace es que factoriza de ambos polinomios la potencia más grande de x, y vea que cuando hace eso uno, pues se cancelan el n al cuadrado. Aquí lo que estoy haciendo es cancelando infinito sobre infinito, pero yo sé cuánto sobra. Una forma indeterminada, infinito sobre infinito, es indeterminada en cuanto usted no sabe cuán grande es el infinito, ¿verdad? Porque, por decirlo así, infinito al cuadrado es infinito. Entonces, ¿estoy cancelando un infinito o estoy cancelando un infinito por otro infinito? Ahí está la indeterminación de la forma infinito sobre infinito. Pero cuando yo cancelo n cuadrado con n cuadrado, estoy cancelando exactamente el mismo infinito. Y yo sé cuánto sobra. Sobra esto. Y ahora, todo lo que está dividido entre n o n cuadrado se aproxima a 0. Y por lo tanto, ya yo puedo evaluar el límite. ¿Cuánto es el límite? 1 entre 3. Si ustedes aplican la regla L'Hopital, igual van a obtener el resultado 1/3. Entonces, bueno, eso yo espero que sea un repaso de cálculo 1. Así es como usted hubiera calculado este límite, independientemente de que ahora estemos considerando una variable discreta. Ya que 8 entre n, independientemente si me aproximo de 1 en 1 o de forma continua a infinito, pues igual se aproxima a 0. Lo mismo con una función cuyo denominador va para infinito, pero el numerador es constante. Entonces, no importa si me aproximo a infinito dando brinquitos de 1 en 1 o lo hago de forma continua. El cociente igual va para 0. Entonces, esto va para 0, esto va para 0, va para 0, va para 0, y lo que sobrevive es la respuesta correcta. Inclusive aquí puedo ver, en la práctica, uno cuando calcula límites entre polinomios, ni siquiera tiene que expandir todo el polinomio. Es suficiente con conocer los grados de los polinomios. Entonces, el polinomio de arriba, el polinomio que se ubica en el numerador, es un polinomio cuadrático. A mí lo único que me interesa es
el cuadrado, ¿verdad? Esto es lo único que yo ocupo conocer para calcular el límite. En el denominador es un polinomio cuadrático, pero es el triple de uno cuadrático. Entonces, el de abajo es 3 veces más grande que el de arriba. Cuando usted cancela todo esto que es irrelevante porque va para 0, y le queda algo que es 3 veces más grande de arriba que abajo, es un tercio. Entonces, en la práctica, cuando usted calcula límites de cocientes de polinomios, lo único importante es el grado del polinomio y los coeficientes principales, ¿verdad? Si yo tuviera, por ejemplo, hagamos aquí un pequeño ejercicio mental, si yo tuviera otro ejercicio, digamos que fuese ¿verdad? Yo tengo aquí un polinomio cúbico, en el bueno, cúbico no, de grado 6. ¿Cuánto sería la respuesta en este caso? 0. Es 0, ¿verdad? Yo no ocupo ni siquiera hacer L'Hopital, no ocupo hacer ninguna factorización. Lo de arriba es cuadrático, es como, lo de arriba es infinito al cuadrado, pero lo de abajo, lo que está en el denominador, es infinito a la 6. Entonces, cuando yo cancelo, aplicando las reglas de potencias para los infinitos, y cancelo 2 de arriba y cancelo 2 de abajo, me queda 1 entre infinito a la 4. Bueno, infinito a la 4 es un infinito más grande que infinito, o sea que esto es 1 entre infinito. ¿Y cuánto es 1 entre infinito? 0. Entonces, si usted divide 1 entre un número ridículamente grande, obtiene un número ridículamente pequeño. Conforme más grande sea el número, más pequeño es el cociente. Entonces, el límite da 0. Entonces, así es como uno calcularía una sucesión, límite de una sucesión donde de una fracción racional, ¿verdad? Un cociente de polinomios. Realmente lo único que interesa a la hora de calcular ese límite es el grado de los polinomios y los coeficientes principales. Bueno, entonces, ¿sí? básicamente, digamos, lo que tenemos que hacer para salvarnos de hacer todo el proceso es buscar los números en el numerador y el denominador que tienen el exponente más alto y, digamos, solo como agarrar esa parte y resolver. Sí. Porque por lo otro dice cancela, pues. Sí. Ok, perfecto. Ok, entonces, yo espero que eso sea más repaso de cálculo que otra cosa, ¿no? Vamos a ver. Una pregunta ahí. Sí. ¿Qué paso utilizó para poner, digamos, el 8 sobre n y el 7 sobre n cuadrado? Aquí lo que hice fue factorizar. Yo factoricé de cada uno cada uno de estos polinomios la potencia más grande. El n cuadrado, dile, si a n cuadrado lo divido entre n cuadrado, me da 1. Vea que este n que está acá, le estoy pidiendo prestado, o sea, le estoy factorizando n cuadrado. Entonces tengo que pedirle prestado al denominador. Así, si usted multiplica este con este, n cuadrado por 8 entre n, cancelaría un n y me quedaría un n arriba, que sería este que está acá. Sí, ahora sí, ya vi lo que hizo exactamente. Al 7 le tengo que pedir al denominador prestado, ¿verdad? Listo, gracias. Y es por esto que no importa, lo que va aquí no importa, porque yo estoy factorizando la potencia más grande. Entonces, al resto le va a tener que pedir prestado al denominador. Y una vez que yo coloque una potencia de n en el denominador, ya el cociente va para 0. Entonces, por eso es que no importa qué es lo que está en esta parte de acá, porque a potencias más pequeñas que n cuadrado, le estoy quitando n cuadrado, entonces las voy a poner en el denominador. Ok, vamos a ver el siguiente, porque el siguiente me asusta, que no sepamos. ¿Cómo calculan ese límite ustedes? De nuevo, piensen que esta n es una x, para de nuevo estar en el estado mental de cálculo 1. ¿Cómo calcularían ustedes ese límite? ¿Qué técnica utilizarían? Vea que ese límite, si usted lo evalúa, ¿verdad? A lo caballo, le da infinito menos infinito. Infinito menos infinito es otra forma indeterminada. Porque usted no sabe si está restando un infinito más grande que otro. Entonces no sabe cómo cancelar los infinitos. Entonces, ¿quién se recuerda cómo sería este límite?
No había que como que multiplicarlo por lo mismo, pero sumado. Ok, eso se llama Racionalizar. racionalizar, gracias, ya se me olvidó. Racionalizar, correcto. Entonces, cuando tengo raíces, lo que hago es racionalizar. Entonces, lo que hago es que multiplico arriba y abajo. En este caso, tengo raíces cuadradas. Entonces, uno lo que hace es multiplicar por 1, ¿verdad? Si ustedes ven esta fracción, lo de arriba es igual que lo de abajo, entonces esto es un 1. Uno multiplica arriba y abajo por el conjugado. No voy a entrar en mucho detalle de qué era el conjugado, pero aquí la idea es utilizar la fórmula notable que dice que a cuadrado menos b cuadrado es el producto de a menos b por a más b. Entonces, si ustedes ven lo que hicimos acá, tengo un a menos b y un a más b. Entonces, es lo que queda aquí, lo que queda en el numerador es una diferencia de cuadrados factorizada. ¿Cuál es la idea de hacer este truco? Que las raíces cuadradas, que serían mi a y mi b, van a quedar elevadas al cuadrado. Y si usted eleva al cuadrado una raíz cuadrada, desaparece la raíz. Entonces, esa es la idea de la racionalización. Si fuesen raíces cúbicas o raíces de otro grado, también se puede hacer algo parecido, pero el conjugado va a depender de cómo se factoriza a al cubo menos b al cubo. Y bueno, en su momento, si hace falta, lo recordamos. En este caso, simplemente quería recordar la técnica que se utiliza. Entonces, yo multiplico arriba y abajo por el conjugado, ¿verdad? Que es exactamente simplemente cambiar el signo, porque en una era a menos b y en el otro era a más b. Entonces, una con menos y otra con más. Y cuando hago eso, desaparecen las raíces cuadradas. Entonces me quedaría n más 1 menos n, los n's se cancelan y me queda únicamente un 1. Y ahora lo que me queda es una fracción donde el denominador va para 0, para infinito. Entonces me queda 1 entre infinito y 1 entre infinito es 0. Entonces este límite da 0. Entonces, aquí simplemente estaba recordando la técnica que se utiliza en este tipo de ejemplo, en este tipo de límite, que es la racionalización. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, el siguiente. ¿Cómo calculan ese límite? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Aquí? No, bueno, no solo en eso, es como en general. ¿Sí va a ser necesario para las tareas que deja y los exámenes el saber todo, o sea, el recordar, racionalizar, las formas indeterminadas y todo eso? Sí, sí en general, no le podría decir en específico cuántas, o cuáles, o cada cuánto vamos a ocupar una fórmula determinada, o saber calcularlas, pero sí, en general sí, ¿verdad? Ahorita damos, la última filmina es como un pequeño resumen de los principales límites que vamos a ocupar. Si ocupamos más, pues después les doy más. Pero al final de cuentas, casi todos los criterios de convergencia que vamos a utilizar se reduce a una lista muy pequeña de límites. No va a hacer falta ¿cómo le digo? Sí es importante que lo recuerde, tal vez en algún ejemplo en particular sea necesario, pero para lo que vamos a estudiar, que va a ser series numéricas, en general podemos usar una cantidad muy pequeña de criterios. Entonces van a ser como 3 o 4 límites los que realmente ocupamos conocer. Ok. Ok, gracias. ¿Quién se acuerda o quién sabe o quién se le ocurre cómo calcular este límite que está acá? ¿Tendrá sentido pensar que la n
es un número real. Porque, digamos, si n es 2, esa sería la raíz cuadrada de 2. Si n es 3, sería la raíz cúbica de 3. Si n es 5, la raíz quinta de 5. Por sustitución, profe. ¿Perdón? Por sustitución. ¿Cuál sería la sustitución? Tomar n como un número natural. Bueno, usted dice como hicimos con el ejemplo de 1 entre n cuadrado. Sí, Ajá, correcto, digamos. Sí. Vea, ok, está bien. Uno puede experimentar y decir, uy, si yo meto la raíz 100 de 100, ¿cuánto da? La raíz 1000 de 1000, ¿cuánto da? Y eso le puede dar una buena idea de cuál es la respuesta. Pero eso no constituye un cálculo del límite, ¿verdad? Porque podría ser que, no sé, cuando llega a 1 millón las cosas cambian por algún motivo. Entonces, sí, uno puede utilizar la observación empírica para tratar de calcular un límite, que eso fue lo que uno usualmente hace también en cálculo 1. Cuando el límite, cuando x va para 2, entonces uno hace 1.9999, después hace 1.999999, y uno trata de ver hacia dónde se dirige la función, metiendo valores cada vez más cercanos a 2. Está bien. Pero eso al final de cuentas no demuestra si el límite es lo que usted cree que es. Entonces sí, uno podría agarrar la calculadora y calcular la raíz 100 de 100, la raíz 1000 de 1000, la raíz 1 millón de 1 millón, y tal vez eso le dé una buena idea de cuál es la respuesta. Pero no va a constituir una demostración o una prueba satisfactoria de que el límite es lo que usted quiere, lo que usted cree que es. Profe, con logaritmo tal vez, o... Ok, sí, tal vez antes de que me den más sugerencias, la pregunta que sí quisiera que me contesten es que si tendría sentido cambiar x por un número real, ¿verdad? La idea detrás de esto es el límite de sucesiones, es decir, cuando n va hacia infinito de forma discreta, de 1 en 1, se podrá sustituir por un cálculo en donde la variable es continua. Entonces, tendría sentido escribir cuánto es la raíz de pi, la raíz piésima de pi. ¿Tiene sentido esto? ¿O qué querrá decir? ¿Tendrá sentido cambiar la n por un valor que no sea natural? No, porque es una raíz, no puede haber un número negativo dentro de él. Ok, no, negativo, pi no es negativo. No, perdón, es que pensé que hablaba de un número real, perdón. No estamos hablando de discretos, profe. ¿Estamos hablando de qué, perdón? Números discretos. Sí, estamos hablando de números naturales, pero la técnica, o sea, la pregunta es, ok, también la voy a hacer así, ¿cómo calcularían ustedes el límite cuando x se aproxima a infinito de algo como la raíz equésima de x? Es la pregunta, ¿tendrá sentido? De ahí hizo lo mismo, nada más que cambió la n por x. Sí, pero ¿qué quiere decir esto? Ok, usted agarra su calculadora programable, HP, y quiere definir la función f de x igual a la raíz xésima de x. ¿Cómo lo hacen? Y ahora yo le pregunto, ¿cuánto es f de pi? Claro, usted lo puede definir, entonces simplemente usted puede sustituir la x por cualquier valor, y ahora la pregunta es, ¿cómo calcula usted esto? Pues yo creo que lo único que va a hacer es ir dando saltos más pequeños. ¿Cómo? Si utiliza todos los números, o sea, continuos. De ahí sustituye, ¿no? ¿Ah? Sustituye nada más. Pero o sea, su calculadora tiene un botón que se llama la raíz xésima. Ajá. No. Sí. Claro que no. Ah, ok, pero en la x no iba a pi. ¿Ah? En la x no iba a pi, raíz de pi era, ¿no? Bueno, ok, voy a cambiar la pregunta a una más concreta. Su calculadora no tiene un botón para calcular raíz quintas.
¿Cómo calcula usted la raíz quinta? Perdón, aquí hay que poner un 5. Ok, es que la raíz se puede expresar como una fracción, ¿no era? Ok, eso es lo que quería que ustedes vean. Elevado a un 5. Sí, eso era todo lo que yo quería. La raíz se puede expresar como un exponente fraccionario. Entonces, esto que está acá es el límite de n elevado a la 1 sobre n. Y aquí tiene todo el sentido del mundo reemplazar la x por cualquier número. O sea, tiene sentido calcular cuánto es pi elevado a la 1 sobre pi. Eso tiene sentido. Y su calculadora lo puede hacer sin ningún problema. Usted agarra la calculadora, calcula cuánto es 1 entre pi, eso le da un número, y eso lo eleva a la pi. Y eso usted lo puede hacer perfectamente en su calculadora. Entonces, para calcular este límite y utilizar las técnicas de cálculo 1, sería bueno poder escribir la raíz enésima como una función que yo conozco. En ese caso, la exponenciación, la exponente fraccionaria. Ok. Profe, cualquier número elevado a la 0 era 1, ¿verdad? Bueno, ok. Sí, cualquier número elevado a la 0 da 1, excepto... ¿Excepto cuál? El 0. 0, ¿verdad? 0 a la 0 es una forma indeterminada. Sí. O sea, bueno, en este ejemplo sería infinito a la 0, todavía peor. ¿Verdad? Porque n va para infinito y el exponente va para 0. Entonces me quedaría infinito a la 0, que también es indeterminado. Entonces, en cualquier, ya resolví un problema, que es escribir la raíz de una forma que yo la pueda manipular con la calculadora, por ejemplo. Ahora tengo que resolver otro problema. ¿Cómo calculo un límite indeterminado de esa forma? Son las 12:30. No voy a tal vez no, les voy a contar, en vez de tal vez que ustedes me contesten, las formas. Sí, profe, yo creo que aunque nos diga el spoiler, va a costar entender la explicación igual. No, aquí está la explicación. Lo que uno hace en este caso, en general, cuando tiene una forma indeterminada, infinito, a la 0, es utilizar exponenciación. Entonces, yo escribo esto como aquí lo voy a hacer un poco informal, ¿verdad? Lo voy a escribir como a la logaritmo de infinito a la 0. Recuerden que la función logaritmo y la función exponencial son inversas una de otra. Entonces, vea que aquí lo que estoy haciendo es componiendo una función con su inversa. Es como que hiciera raíz cuadrada de x cuadrado. Eso da x. Pero entonces, esto está bien, ¿verdad? De logaritmo de cualquier cosa es cualquier cosa. O sea, mejor digo así. Logaritmo de x es x. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, vea lo que estoy haciendo es reemplazar la forma indeterminada infinito a la 0, que sería lo que está acá, lo estoy reemplazando por la forma exponencial. Estoy escribiendo esto que está acá. Simplemente, recuerden las propiedades del logaritmo. Logaritmo, ¿cómo es? Logaritmo de b es logaritmo de b a la, lo escribo mejor. Logaritmo de a elevado a la b, las propiedades del logaritmo me dicen que el b sale como un producto. Me quedaría... multiplicar, ¿verdad, profe? Pasa a multiplicar, correcto. Entonces, el exponente baja el exponente baja y multiplica. Entonces, si ustedes observan, este 0 va a pasar a multiplicar aquí afuera, que es el 1 entre n. El 1 entre n, aquí lo tengo multiplicando afuera del logaritmo. Y ahora entonces, lo que puedo hacer... Una pregunta. Acá, ¿este logaritmo no sería el logaritmo natural? Sí, el logaritmo natural. Yo puse log para no poner... Sería feo LNN. ¿Verdad? Es logaritmo natural, sí. Y entonces ahora me concentro
en ver qué pasa con el exponente. Entonces, ahora la variable n, que es la que tiende a infinito, aparece únicamente en el exponente. Entonces, voy a calcular por separado cuánto vale el límite cuando n se aproxima al infinito de ese exponente. Y esto es un cálculo sencillo. Pueden usar L'Hopital, por ejemplo. Eso va a 0. Por lo tanto, el límite que yo quería calcular, una vez que lo escribo en forma exponencial, como es una función continua, la exponencial es una función continua, el límite lo puedo meter dentro de la exponencial. Entonces, vea que ahora el límite lo tengo en la función como exponente. Y este límite ya vimos que es 0. Entonces, e a la 0 da 1. Entonces, esta es otra técnica que espero que recuerden para calcular formas indeterminadas de la forma infinito a la 0 o 1 a la 0 o 1 a la infinito, que es utilizar la función exponencial para pasar los exponentes a un producto. Ok, entonces este es un ejemplo que espero que tal vez recuerden. Si no lo recuerdan, lo pueden repasar. Y para terminar, les voy a dar una lista de límites útiles, que la mayoría, bueno, no los voy a demostrar. Si ustedes los piensan por un segundo, son bastante evidentes. El primero, aquí el alfa es un número constante. Entonces, si el n va para infinito y usted eleva ese n a una potencia, pues el límite va a depender si la potencia es positiva, 0 o negativa, ¿verdad? Si la potencia es positiva, si la potencia es positiva y usted agarra el número n y lo eleva a una potencia positiva, pues el número que obtiene es más grande, ¿verdad? N cuadrado, a 100 al cuadrado es 10.000. 10.000 al cuadrado es 10 millones. Entonces, si el exponente es positivo, el elevar un número grande a una potencia positiva, pues obtiene un número que es todavía más grande. En ese caso, el límite sería más infinito. Si el exponente es 0, no tiene mucha gracia porque todo número elevado a 0 es 1. Entonces, en ese caso, la sucesión sería constante, ¿verdad? N a la 0 es 1 y por tanto el límite es 1. Y si el exponente es negativo, entonces, utilizando las leyes de potencias, yo podría pensar en esto como una fracción, 1 entre n a la alfa. Y por lo tanto, el límite, lo de abajo va para infinito, y por lo tanto el límite da 0. Ahí ustedes, tal vez con más detenimiento, si no lo ven claro, pues me preguntan luego, pero al menos esta debería ser bastante intuitiva. Otro límite que va a ser de mucha utilidad para nosotros es si tengo una potencia, no, si el n está en el exponente de un número fijo, y existen 4 posibilidades. Si el número r, el que está en la base, es un número mayor que 1 y lo elevo a la n, pues la sucesión va a ir creciendo cada vez más y por lo tanto la sucesión diverge a más infinito. Si r es igual a 1, entonces es 1 a la n, es 1 en una ciencia. Si es un número pequeño, es un número como un medio, un medio al cuadrado es 0.4, un medio a la 3 es un octavo, un medio a la 100 es 1 entre 2 a la 100, es un número muy, muy pequeño. Entonces, si el número es pequeño, entre menos 1 y 1, el límite da 0. Y si la base, si el r es negativo, más pequeño que menos 1, entonces ese límite no existe, porque cuando lo elevo a una potencia par, me da más, y cuando lo elevo a una potencia negativa, da menos. Negativo. Impar, perdón. Entonces, el límite no existe cuando el r es más pequeño que menos 1. Entonces, esos son límites que vamos a utilizar muy a menudo a la hora de determinar convergencia de series numéricas. Y después, otros límites que tal vez los podemos repasar en la siguiente clase, tienen que ver cómo se comparan estas dos funciones, estas dos sucesiones, en el caso en que vayan para infinito. Entonces, en el caso en que el alfa es positivo y la r es mayor que 1, entonces ambos van para infinito, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es quién es más grande. Entonces, si el cociente, aquí estoy diciendo que el r a la n es más grande que cualquier potencia fija de
de n. Y eso lo estoy escribiendo de esta manera. R a la n es mucho más grande, este símbolo se lee así, mucho más grande que n a la alfa. De forma que la fracción, si pongo el número grande en el denominador, obtengo 0 cuando calculo el límite. Y bueno, estos otros dos límites, tal vez los vemos la próxima clase, son similares en el sentido de que me dice quién es más grande. En este caso no simplemente es más, pero es mucho más grande. Entonces, n a la alfa es mucho más pequeño que r a la n. R a la n es mucho más pequeño que n factorial, y n factorial es mucho más pequeño que n. Profe, y una pregunta, ¿y si fuera grande, si no fuera mucho más grande, si nada más fuera grande, igual me tiene que dar, por ejemplo, en el primer caso 0? No, porque entonces, no, ¿verdad? Ahí tendría ejemplos como este, ¿verdad? Voy a volverme para no tener que escribir. Como este ejemplo, ¿verdad? El de arriba es grande, el de abajo es más grande, es 3 veces más grande. Ajá. No es mucho más grande, es 3 veces más grande. Entonces, a la hora... ¿Y qué determina mucho? ¿A partir de cuánto? Bueno, no estoy metiendo en una tontera. Bueno, aquí más o menos para potencias de X, esto le dice, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si usted tiene n al cubo entre n al cubo más un poquito, ¿verdad? Más 0.1, entonces el de abajo es más grande. Pero no es mucho más grande. No, sí es mucho más grande. Porque cuando n va para infinito, usted cancela el n al cubo con el n al cubo y todavía en el denominador le va a quedar n elevado a la 0.1. Y vea que n, bueno, aquí sería, aquí lo escribí en el denominador, ¿verdad? Sería, ese límite sería, ¿cuál sería aquí? Sería este, ¿verdad? Este límite, esto va para 0. Sí. Entonces, es lo que usted me acaba de preguntar, de cuánto es mucho más grande, puede ser muy pequeño, ¿verdad? Por ejemplo, cualquiera, para potencias, de potencias, digamos, para polinomios, cualquier diferencia del grado va a ser una diferencia bastante grande. Ajá. Dependiendo de quién sea más grande, o va para infinito o va para 0. Sí. Y bueno, lo mismo va a pasar con las potencias, con exponentes. Sí, es que ese signo de mucho más grande nunca lo había visto. Pues sí, ¿verdad? Este símbolo lo que significa es realmente esto, ¿verdad? Pero usualmente es más fácil pensarlo en términos de grande, ¿verdad? En vez de límite. Bueno, entonces, en realidad, para los límites, todos estos límites dan infinito sobre infinito. Entonces, en general, las formas indeterminadas que vamos a estudiar van a ser alguna de estas. Y para esas ya conocemos la respuesta. Entonces, sí, digamos, si es bueno, ojalá que tengan claro que, no sé, si vamos a aplicar la regla del L'Hopital o qué es lo que vamos a hacer, pero en el fondo, la mayoría de argumentos se van a reducir a conocer alguno de estos 3 límites. Bueno, estos 5 límites. Ok, eso es lo que yo quería contarles hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Pero usted nos recomienda, obviamente, repasar toda esta área de cálculos de límites, ¿verdad? Sí, será bueno. Aquí había un montón de comentarios en el chat, no lo he visto. Ah, bueno. Ok, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Profe, yo quiero, no sé si alguien tiene más de la clase, pero era del anterior al final, el ejemplo que no nos dio tiempo de resolver la desigualdad del recíproco. ¿Sí? Ese yo al final, bueno, ahí no supe ni cómo, pero no sé si me quedo al final o algo así. Ok, si quieren, porque ya yo tengo que dar clase a la 1. Ok. Si quieren, bueno, uno me pueden preguntar por Telegram, yo les contesto. Ok, sí. No he descubierto cómo meter fórmulas y que se vean bonitas. Pero, si no, después me preguntan, bueno, hoy hay consulta a las 4, o si no, Bueno. ¿Y la consulta es así por Zoom? Sí, es por Zoom, igual. Me ponen un mensaje para yo conectarme. Ok, perfecto. A esta misma reunión. No, es otra, ahora se pasa por el correo. Bueno, es otra, sí.
Sí, aprovecho ahí. ¿Algo más? Ok, entonces nos veremos el lunes. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias.